¿Anarcocapitalismo? Suena intimidante y caótico, ¿verdad? Anarco como anarquía, capitalismo como explotación, dos palabras demonizadas, dos conceptos malinterpretados con toda intención. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que significan totalmente lo contrario? El Estado lo sabe que si tú llegas a entender el verdadero significado de estas palabras, entonces empezarás a cuestionarlo todo. Por eso se aseguró de controlar el significado. Anarquía no es desorden, es ausencia de amos. Ausencia de Estado. Capitalismo no es explotación, es intercambio voluntario, es libre comercio. Desde niño te enseñaron que el Estado es indispensable, que sin él reinaría el caos, que solo bajo su guía puedes vivir en paz. Y si te sales del guión, tu conocimiento no vale, porque el Estado también controla la certificación del saber, pues tiene el control de emitir o validar un título académico, no importa cuánto conocimiento tengas ni dónde lo aprendiste, ni qué tan buenos sean tus profesores. Sin ese trozo de papel aprobado por el Estado, con unos pocos miligramos de tinta, nadie te contratará, no importa si eres Albert Einstein. El Estado no solo impone las materias que a él le conviene en el sistema educativo, sino también qué corrientes ideológicas deben enseñarse en historia, economía, filosofía, política y sociología y cuáles no. Las ideas que lo cuestionan como el anarcocapitalismo son excluidas o ridiculizadas, incluso si un ciudadano escapa del sistema y se forma por cuenta propia, leyendo a Murray Rothbard o a Miguel Ancho Bastos, a Friedrich Hayek o a Mises, su conocimiento será invalidado, porque el Estado tiene el monopolio del certificado, que decide qué conocimientos valen y cuáles no. El título y no el talento es lo que abre puertas en esta sociedad regulada por el poder estatal. El chantaje educativo y la sumisión por inercia. A través de la coerción educativa y el monopolio del título, el Estado chantajea intelectualmente al ciudadano, lo sumerge desde niño en un estanque putrefacto de estatismo, donde solo se le presentan ideas funcionales al poder, sin alternativas visibles y sin cuestionamientos permitidos. La mayoría acepta por inercia, no por razonamiento, que es imposible vivir sin un ente supremo que lo controle todo, el Estado. Así, el Estado no se gana su lugar y su respeto por mérito, sino por adoctrinamiento, coacción y miedo al vacío del poder. El mito de que el mercado no puede coordinar la sociedad. Nos repiten que sin Estado no habría orden ni coordinación, que el mercado fallaría. Pero la mayoría de los llamados fallos del mercado son, en realidad, fallos del Estado. Detrás de cada supuesto fallo del mercado, lo que existe es una intervención del Estado. El orden social puede surgir del mercado libre, sí, pero también de otras instituciones no estatales, la familia, la comunidad, las iglesias, los contratos privados, la reputación, los seguros y más. La cooperación humana no necesita coerción, necesita libertad y responsabilidad. De hecho, los sectores que controla el Estado como la salud y la educación, por solo citar dos ejemplos, no han hecho más que subir de precio a lo largo del tiempo debido al monopolio, las regulaciones y la falta de competencia. Pues son servicios que le arrebató al sector privado estratégicamente, porque a través del monopolio de la salud, la medicina y la educación, el Estado crea una red de dependencia clientelar mediante la cual chantajea silenciosamente al ciudadano, para hacerlo pensar que el sector privado y el mercado no son capaces de prestar estos servicios, cuando es totalmente lo contrario. El mercado puede prestar servicios de salud y educación con mayor calidad y a menor costo siempre que el Estado no intervenga con regulaciones estúpidas y contraproducentes. El orden espontáneo. Estudiosos del tema como Hayek han argumentado que el orden puede surgir de manera espontánea, sin necesidad de ninguna planificación centralizada, como ocurre en los mercados libres, ejemplo, el lenguaje y el dinero. Ambos surgieron de interacciones humanas sin necesidad de una autoridad que los impusiera. La ausencia de Estado no significa necesariamente desorden porque el orden social no depende exclusivamente de una autoridad centralizada, sino de múltiples factores como normas culturales, cooperación voluntaria, incentivos económicos y mecanismos descentralizados de resolución de conflictos. Sistemas de normas y reglas privadas.
La sociedad puede generar normas informales y mecanismos privados de cumplimiento como asociaciones, contratos y arbitrajes. Ejemplo, el derecho mercantil medieval funcionaba sin intervención estatal, basado en reputación y acuerdos voluntarios. Propiedad privada y cooperación. En una sociedad anarcocapitalista, la propiedad privada y los contratos serían la base de la cooperación social, con incentivos para evitar conflictos. Ejemplo, empresas de seguridad privada y resolución de disputas podrían reemplazar funciones estatales, como la seguridad o la justicia. Crítica al mito del Leviatán. La idea de que sin Estado habría caos parte de la suposición de que las personas no pueden cooperar por las buenas y que para que actúen civilizadamente necesitan ser obligados por la fuerza o el uso de la violencia física. Algo así como una relación de sadomasoquismo consensuado, donde el masoquista sería el ciudadano que disfruta que lo sometan con violencia y el sádico, por supuesto, es el Estado, el Leviatán, que siente placer causando sufrimiento a otros porque siente que tiene el control de su víctima. Sin embargo, en la vida cotidiana, la mayoría de las interacciones humanas se regulan sin necesidad de intervención estatal ni violencia de por medio. En resumen, la anarquía, entendida como ausencia de un gobierno centralizado, no es sinónimo de desorden, porque el orden puede emerger de manera descentralizada mediante normas, instituciones voluntarias y mecanismos de cooperación social. El significado de anarquía varía según el contexto histórico y filosófico y no siempre implica caos o desorden. Originalmente proviene del griego anarquía, que significa sin gobernante. En la antigüedad en Grecia se usaba de manera negativa para describir situaciones de desorden o caos cuando no había un gobierno estable. La carga emocional del término anarcocapitalismo. El rechazo automático al anarcocapitalismo se debe, en gran parte, a la carga emocional y subliminal de sus dos componentes, anarco y capitalismo. Anarco suele asociarse a caos, violencia o desorden. Pero eso depende del contexto. En griego significa simplemente sin gobernante. En el siglo XIX, autores como Proudhon redefinieron la anarquía como una sociedad sin amo ni soberano, no como ausencia de normas. Capitalismo, otro término intencionalmente manipulado. El capitalismo se ha satanizado presentándose como sinónimo de explotación o injusticia, pero en esencia, describe una economía de libre comercio, basada en propiedad privada y acuerdos voluntarios entre individuos. Al unir dos conceptos tergiversados deliberadamente y por años, anarco y capitalismo, es natural que muchos reaccionen con rechazo sin entender su verdadero significado. El error de exigir que prefiguremos cómo funcionaría una sociedad sin Estado. Una de las críticas más comunes al anarcocapitalismo es: ¿y cómo funcionaría todo sin Estado? Se pretende invalidar la propuesta porque no podemos describir con precisión milimétrica cómo se organizaría todo sin planificación central. Pero esa exigencia es absurda, tampoco podemos predecir los precios del mercado mañana. Y sin embargo, el mercado funciona espontáneamente todos los días desde hace milenios. El orden descentralizado no se diseña, se descubre. Lo que no puede hacer el poder central es exactamente lo que el mercado y la cooperación voluntaria sí hacen: adaptarse. Esa es la prueba viviente de que el mercado, que es anárquico por naturaleza, se autorregula a diario sin necesidad de un plan central. No confiamos en el Estado para tener pan, café o electricidad mañana. Confiamos en millones de decisiones individuales libres que se coordinan sin que nadie las dirija. Esa es precisamente la magia del orden espontáneo del mercado. Nadie dio la orden, no hubo un burócrata ni una autoridad central que dijera: hoy debe haber 38 tipos de panes, necesitamos 12 proveedores de leche, que el café llegue desde Colombia y el arroz desde Vietnam, que haya productos sin gluten, productos sin azúcar, comida para los vegetarianos y también para aquellos que son carnívoros extremos. Todo eso ocurrió por miles de decisiones individuales, guiadas por incentivos, preferencias, señales de precios y competencia. Respuesta directa a tus preguntas: ¿quién dio la orden de la disponibilidad? Nadie. Fue resultado de la interacción libre entre productores y consumidores. ¿Y quién dijo las cantidades? Las determinó la demanda esperada, el stock previo, los costos y la experiencia del vendedor. ¿Y con qué calidad se debe producir? Si no hay calidad, no hay ventas, el vendedor pierde su reputación y nadie volverá a comprarle. ¿Qué cantidad de ofertas debe haber? Surgen por oportunidad si un negocio está siendo rentable. Otros entrarán a competir en ese mismo sector. ¿Cuántos vendedores deben haber? La cantidad la regula el mismo mercado, entran y salen según el beneficio que perciban. El mercado es un sistema anárquico por naturaleza. No necesita jefes, solo necesita libertad, y funciona. Y algo más revelador, en el mercado libre, la competencia tiende a abaratar los precios. Esto lo ves en la electrónica, en la ropa, en los alimentos.
En el transporte, donde los precios de los bienes han venido bajando progresivamente, pero donde el Estado interviene o monopoliza, como la educación, la salud o la seguridad, los precios se disparan, la calidad cae y nadie se hace responsable. Esto no es por casualidad, es el resultado de eliminar la competencia y forzar el consumo de sus servicios o productos bajo amenaza. Se intenta asociar al anarcocapitalismo con el caos, pero es la intervención del Estado lo que interrumpió el orden espontáneo del mercado. Cuando el Estado impone precios, regula la producción y centraliza decisiones, es cuando aparecen los desabastecimientos, la inflación, la corrupción y sigue el caos. No fue el mercado el que colapsó, fue el intento de dominarlo lo que lo desordenó. La Iglesia Católica es un ejemplo de institución que opera en anarquía. Cualquiera puede pertenecer a la Iglesia voluntariamente y cualquiera puede abandonarla voluntariamente también, y ha sobrevivido más de 2000 años operando así. Las amistades funcionan de igual manera en anarquía, las relaciones de pareja también, las familias, una industria opera en anarquía, el mercado opera en anarquía, y es algo contraintuitivo porque todos estos ejemplos son sistemas donde todo está ordenado. Y como dijo uno de los padres del anarquismo moderno, Pierre-Joseph Proudhon, la anarquía es el orden sin el poder, y aunque no está documentada palabra por palabra, su pensamiento se resume con esta idea poderosa: la anarquía es la madre del orden. Karl Marx odiaba el libre mercado. Lo detestaba porque no podía ser controlado desde un escritorio. Es el resultado del trabajo coordinado y voluntario de miles de trabajadores y empresarios de todo el mundo, sin un plan central, sin coerción. Sin un burócrata dando órdenes, el mercado logra todos los días lo que los estados jamás pudieron, que es abastecer, innovar y servir al prójimo con bienes de mayor calidad a menor precio. El anarcocapitalismo ya existe, pero no quieren que lo sepas. El anarcocapitalismo no es una utopía futura, siempre ha estado aquí. Lo ves todos los días cuando haces una compra, vendes algo, eliges un proveedor, contratas un servicio o recomiendas un producto. Es el mercado funcionando como un reloj suizo, sin nadie que lo coordine, sin coacción, sin autoridad central. Lo hemos tenido siempre delante, pero lo han demonizado y ocultado, porque si todos lo reconocen como lo que es, una forma de orden libre y funcional, entonces muchos comenzarán a hacerse la pregunta prohibida: ¿para qué sirve el Estado? Si ya sabemos vivir sin él. Fue el Estado, no el mercado, quien introdujo el caos. Boris Brutskus lo explicó al documentar en su libro La economía planificada en la Rusia soviética. Como el Estado soviético destruyó un país con el disparate de la economía planificada socialista y la intervención total del comercio bajo una tiranía socialista. Y sin embargo, nos dicen que el caos vendría si el Estado se va. Ahora ya sabes qué es realmente el anarcocapitalismo. No es ese monstruo que te han pintado y que llegará a destruir los supuestos logros del Estado. No, es el némesis del verdadero monstruo, que es el Estado. El Leviatán de Thomas Hobbes. Tú decides que quieres ser, libre o esclavo. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo, así apoyarás al canal y ayudarás a que se difundan las ideas de la libertad. Esto es Freedom Corner.